Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañen en la presentación del libro Centros Históricos del Sureste de México, Patrimonio Edificado, Sociedad y Medio Ambiente. Este libro es publicado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y en colaboración con el PUEC como parte de la red temática CONACYT de Centros Históricos en Ciudades Mexicanas. Es coordinado por el doctor Marco Tulio Peraza y la doctora Susana Pérez Medina, que también agradecemos que nos acompañen para hablar sobre los desafíos que enfrentan estos espacios en medio de los procesos de renovación y revalorización de estos espacios. Voy a leer sus semblanzas y posteriormente les vamos a dar la palabra. El doctor Marco Tulio Peraza Guzmán es arquitecto y profesor investigador en la Facultad de Arquitectura de la UADY desde 1980. Cuenta con un grado de maestría en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su trayectoria académica ha fungido como jefe de la unidad de posgrado de investigación y como coordinador de las áreas académicas de teoría de la arquitectura y diseño y representación gráfica de la Facultad de Arquitectura de la UADY. Asimismo, como presidente de la Comisión Dictaminadora del Área de Ingeniería, Matemáticas y Tecnologías de la UADY. Se ha desempeñado como secretario general del Colegio Yucateco de Arquitectos y como secretario general del Patronato para la Preservación del Centro Histórico de Mérida, así como asesor de la Asociación Gran Parque La Plancha AC desde 2014 y hasta la actualidad. Ha sido profesor en diversas universidades del país y ha escrito diversos artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. También fue editor de las revistas Cuadernos de Arquitectura de Yucatán y Gaceta Universitaria de la Asociación del Personal Académico de la UADY y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Susana Pérez Medina es doctora en urbanismo por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Técnico de la Red Temática CONACYT de Centros Históricos en Ciudades Mexicanas y también es consejera del Observatorio Urbano de Mérida. Es autora del libro Segregación, Recreación y Calidad de Vida en Mérida y ha coordinado diversos libros en temáticas de centros históricos, publicado libros colectivos, artículos de revistas de investigación y participado en diversos proyectos de investigación en temáticas de vivienda, condiciones sociales, demográficas, ambientales y de centros históricos. Actualmente trabaja en el Departamento de Ecología Humana del CIMBESTAP en la Unidad Mérida. Pues muchas gracias por acompañarnos y nada más quería disculpar al doctor Javier Delgado, quien tendría que estar moderando esta mesa, pero por cuestiones de salud no pudo estar aquí. Comenzamos. La doctora Susana Pérez Medina, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Susana Pérez Medina, varios de ustedes me conocen y yo conozco a la gran mayoría. Antes de empezar quiero felicitar a la Red de Centros Históricos de Ciudades Mexicanas que se fundó en julio de 2016 y que ahora está por cumplir 9 años. Es una red que se planteó la difusión de resultados de investigación, publicaciones y eventos académicos, concurso de tesis, vinculación de los centros históricos con instituciones académicas y públicas, nacionales e internacionales. Actualmente se han hecho 6 seminarios, se han publicado 8 libros y vamos con la 4ª edición del concurso de tesis de maestría y doctorado. En sus inicios, la red, encabezada por la doctora Alicia Sicardi como directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tuvo recursos del CONACYT y a partir del año 2019 trabaja sin estos apoyos, solamente con el entusiasmo de sus participantes. El libro que vamos a presentar salió de esta red cuando se llevaba a cabo una reunión en la que se programaba para ese año, llovían ideas y discusión de lo que sería conveniente. Marco Peraza y yo propusimos este libro. Era el año 2018. Hoy en día es un placer
estarlo presentando en una de las más grandes ferias del libro, el del Palacio de la Minería. El centro histórico, ya entramos en materia, el centro histórico hoy en día corresponde a lo que era toda la ciudad en etapas pasadas. En ese momento tenía sus centralidades en torno a la plaza central, donde acudía la población que vivía en calles alejadas. Iba a la centralidad a abastecerse de bienes y servicios. A partir de entonces vino el crecimiento de las ciudades, etapas históricas que se van sumando y sobreponiendo, etapas sociales que van haciendo las urbes más complejas. A mediados del siglo pasado, los centros históricos estaban sufriendo degradación social, arquitectónica, urbanística y medioambiental. Este deterioro se asocia con dinámicas urbanas tales como el aumento de la población, la expansión de las urbes y la aparición de nuevas centralidades en la periferia. En el centro histórico había pobreza, la degradación en ciertas partes antiguas y por otro lado el abandono de amplios sectores de población, aquellos que podían dejar el centro. A partir de la última década del siglo pasado y en decenios del presente ha habido un regreso a la centralidad. La temporalidad es variable entre ciudades y hasta en una misma ciudad se toma largo tiempo en cambiar entre una zona y otra. Pero ¿cómo ha sido este regreso? En concordancia con las tendencias político-económicas internacionales ha habido un despliegue de inversiones en la zona, inversiones en turismo y en comercio y servicios. Marcan la tendencia hacia criterios de desarrollo económico. Se han dejado las fuerzas de mercado que actúan libremente. Bajo esta lógica, los usos más rentables prevalecen sobre los menos rentables. Las acciones públicas, muchas veces financiadas por organismos internacionales, en lugar de gestionar acciones que renueven la zona, se produce lo que se conoce como monumentalismo, que privilegia el denominado patrimonio físico. Esta política arrasa con el pasado, incrementa los espacios, los precios del suelo y fortalece la expulsión de población a través del recambio que se llama gentrificación y la modificación de los usos del suelo, de residencial a comercial y turístico. También puede posicionarse el conservacionismo, en el cual se proyecta el pasado. En edades parecidas al monumentalismo, lo que se hace es conservar los edificios patrimoniales. Por otro lado, se hacen obras grandes, en primera porque los gobiernos las necesitan para solventar sus gastos, y en segundo lugar se piensa que con las obras monumentales se va a hacer llegar a más turismo. También hay una gran irregularidad en la construcción, alta densidad, subdivisión horizontal y vertical. En la propiedad de los inmuebles están los intestados, está la invasión de edificios y del espacio público también con la presencia del comercio callejero. Esto genera la formación de zonas con servicios de alto nivel y vivienda para gente rica, por un lado, y por otro tenemos zonas degradándose, vacías, con hacinamiento o formando tuburios.
es pertinente plantearnos cuáles son las directrices dominantes de las intervenciones y cuáles los efectos sociales, económicos y ambientales que se tienen y que se tendrían de continuar en esta línea, o si es pertinente reorientar el camino y sobre todo redirigirnos hacia un interés más social y menos económico. Esta cuestión nos conduce al análisis de temas que consideramos prioritarios. El primero consiste en identificar cuáles son los sujetos patrimoniales, aquellos que directa o indirectamente intervienen, organizaciones sociales que tienen como campo de acción los centros históricos, aquellos que pueden pertenecer a la sociedad civil o al Estado y que participan en la zona, los que trabajan y viven en el lugar, que son los más directamente afectados o beneficiados, y aquellos que sin estar en la zona tienen injerencia en su gestión, agentes que son de carácter local, nacional e internacional. Otro tema de relevancia consiste en considerar la direccionalidad de la gestión pública de los centros históricos. Cada territorio tiene un particular marco institucional y modelo de gestión que orienta las intervenciones que se llevan a cabo. Hacen falta políticas de regulación del mercado inmobiliario, de usos del suelo, de densidades, de subsidios y de mejoramiento y rehabilitación de vivienda, entre otros. Es necesario una mayor capacitación de la acción gubernamental en lo relacionado con la zona. Es preciso reorientar las políticas de gestión pública para que se planteen el disfrute de la totalidad de la población. La perspectiva que tiene como eje principal la renovación, que de acuerdo a Fernando Carrión se concibe al centro histórico como una relación social que está en constante transformación, en la cual se edifica un nuevo orden desde las bases materiales y sociales existentes, orden que puede ser construido desde las reservas de múltiples perspectivas de los sujetos patrimoniales o bien con el predominio de una de ellas. Es preciso que los espacios públicos sean convertidos en plataformas de innovación del conjunto de la urbe. Existe consenso entre académicos, organizaciones sociales y en gran parte del sector público que tiene injerencia en el desarrollo urbano sobre la importancia de la función habitacional para mantener vivas las zonas patrimoniales a todas las horas del día, en todas las horas del día y todos los días de la semana. Por otro lado, la centralización es indispensable para que sigan operando allí diferentes sectores. Los procesos de cambio y revaloración cultural y económica, la multiplicidad de sujetos patrimoniales, los nuevos modelos de financiamiento, los marcos institucionales y los modelos de gestión que tienen lugar en el sureste mexicano, en todo México y en Latinoamérica, plantean nuevos esquemas de interpretación y de actuación que consideren la centralidad histórica como parte fundamental de la ciudad. La nueva coyuntura del centro histórico deberá venir de la mano de la democratización del patrimonio, que no pasa exclusivamente con la apropiación del espacio público, sino también por el uso y apropiación del espacio residencial.
Hoy en día el derecho a la centralidad, al uso y disfrute de los bienes heredados debe ser el objeto de las intervenciones que se llevan a cabo en esta zona. Gracias. Sí, le damos la palabra al doctor Marco Tulio. Sí, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada yo quisiera también agradecer, desde luego, a la Red de Centros Históricos que nos dio la oportunidad de hacer una obra regional, es decir, contribuir desde la región al conocimiento de los problemas pues, que tienen prácticamente toda la nación, ¿no? Y también, desde luego, al pueblo, por el trabajo de edición, y obviamente a Javier Delgado de nuestra parte, por favor. Creo que esta obra en general se enfoca a una región que ha sido tradicionalmente considerada una región con rezago económico, con rezago en este caso social, con rezago en infraestructuras y demás, pero que en buena medida esa circunstancia también ha dado pie a que sea una región que ha podido conservar sus recursos naturales y culturales. Esta es una paradoja, ¿no? Desde mi punto de vista. Y muchas de las cosas que se plantean en este libro tienen que ver con eso. Es decir, por un lado hay un problema, desde luego, que tiene que ver con un desarrollo económico, social, y por otro lado con los recursos que les son propios y que son como de las zonas con mayor potencial por desarrollar en cuestiones ambientales y culturales en el país. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista, desde luego, tener la posibilidad de analizar lo que está sucediendo ahí. Y esto es un poco lo que se propone en este libro. Se invitó a los investigadores para que desde su propia perspectiva y su propia especialización nos dijeran qué está pasando, qué es lo que está aconteciendo en relación a lo que sucede hoy en esa zona del sureste. Tenemos acá pues trabajos que tienen que ver con Oaxaca, con Campeche, con Yucatán y en particular con Mérida, fundamentalmente. Desde luego, una de las cosas que sale a la luz es el carácter centralista de la planeación que se caracteriza en México por inducir, digamos, una especie de desarrollo de enclave, sobre todo en esas zonas del país. Es decir, es un desarrollo inducido desde el centro, como una especie de vocación asignada, que también tiene, desde luego, como base las propias características, la propia potencialidad, pero que finalmente se da de una manera un tanto unidireccional. Y esto ha sido algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo en relación, y ahorita lo estamos viviendo con el asunto del Tren Maya, ¿no? O sea, hay una direccionalidad desde el centro del país hacia dónde debe de orientarse el desarrollo de las regiones. Particularmente en este sentido, pues desde luego eso tiene implicaciones importantes, porque esto a veces ha, digamos, dado buenos resultados y a veces no. A veces ha habido políticas que han tenido importantes impactos en el desarrollo del sureste, ¿no? Que no han sido necesariamente buenos. Sin embargo, también es cierto que muchas de estas políticas han encontrado nichos de oportunidad y han propiciado también la posibilidad de desarrollar, sobre todo en materia económica, ciertos sectores y ciertas ciudades en particular. Es el caso, por ejemplo, de Mérida, ¿no? que es una ciudad que ha tenido, digamos, la oportunidad de desarrollarse de manera un poco destacada dentro del contexto del sureste, ¿no? Es una ciudad, digamos, que ha tenido un grado de centralidad mucho mayor en su desarrollo que las demás ciudades de los estados vecinos, ¿no? Y por eso es que, digamos, de alguna manera destaca en relación a las demás. Pero bueno, también el problema de los centros históricos también ha estado asociado al nuevo rol que han jugado los centros históricos con el desarrollo urbano. El crecimiento de las ciudades ha dado lugar, pues no solamente a una demanda mucho mayor de servicios,
sino también a un modelo diferente de desarrollo que se ha dado en los últimos 30, 40 años, ¿no? Que ha sido este famoso crecimiento y esparcimiento de plazas comerciales. Bueno, esto ha tenido de alguna manera también que ver con un replanteamiento de la forma en que operan los centros históricos, sobre todo en las ciudades grandes, las capitales, ¿no? Porque de alguna manera esto ha dado también la oportunidad de desarrollar otras funciones en una medida mucho mayor que la que se venían dando con anterioridad. Por ejemplo, en el caso de Mérida, que las plazas comerciales prácticamente han hecho que el consumo doméstico se reduzca, sobre todo para cierto tipo de nivel social. Se sostiene el consumo doméstico de las clases populares, porque esas no han tenido cerca plazas comerciales ni desarrollos alternativos, digamos, para poder, pues en este caso, tener esos servicios. Pero en las clases medias y altas sí ha existido una gran oferta de consumo que ha impactado en el centro histórico, haciendo que este tipo de giro, tipo de uso de consumo doméstico, dé lugar a la oportunidad de que se generen otros tipos de usos y funciones urbanas ahí, como es el caso de todo lo que ahora vemos con relación al turismo, ¿no? Todo lo que hoy vemos que se ha ido, digamos, promocionando, incentivando, invirtiendo, pues es en otro sentido, ya no en relación al consumo doméstico, sino en relación al consumo hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior, digamos, a los extranjeros, a la gente que viene de otros lugares de la nación. Y bueno, esto abre, digamos, otra potencialidad, desde luego, de desarrollo en el centro histórico, que se nota, se manifiesta claramente hoy día. Pero bueno, también se han dado giros relacionados con la recreación urbana, que es otro fenómeno que es relativamente reciente, si tomamos en cuenta la magnitud con la que se da. O sea, hoy día, por ejemplo, hay ciudades, Campeche, Mérida, por ejemplo, que cierran sus centros históricos desde el jueves, viernes, sábado y domingo para propiciar la recreación, ¿no? O sea, el hecho de que la gente pueda ir allá y disfrutar de los valores culturales, de la música, de los cafés, de los restaurantes, la cuestión gastronómica, todo este tipo de cosas. Y eso da lugar a un diferente modo de vivir el centro histórico, es decir, de vivir digamos, estos ambientes que antes sí se daba, pero no en esta escala y en esta medida. Entonces, insisto, este crecimiento urbano ha dado pie a que los centros históricos jueguen otros roles, otras funciones que han sido funciones que han diversificado su carácter, ¿no? En este sentido también ha habido efectos relacionados con desplazamiento de cierto tipo de población, porque el hecho de que se regeneren estos ambientes con un sentido turístico, con un sentido lúdico, también ha propiciado que mucha gente regrese a vivir. Y eso, sobre todo los extranjeros, iniciaron esta tendencia en el caso de Mérida y Campeche, ¿no? Entonces, aunque en el caso de Campeche es mucho menos, definitivamente, que en el de Mérida. De hecho, los trabajos relacionados con Campeche más bien hablan de un despoblamiento relacionado con la turistificación de la ciudad. En el caso de Mérida no es así. O sea, en el caso de Mérida sí ha habido una mayor rentabilidad económica relacionada con estos nuevos usos habitacionales, ¿no? Que son usos que ya no son, digamos, orientados hacia las familias tradicionales que regresen al centro. No, estas ya no regresan. Lo que regresan son otro tipo de usuarios, ¿no? Otro tipo de perfiles de población, pero que están regresando a adquirir viviendas para regenerarlas, remodelarlas, venderlas, adquirirlas y vivirlas de diferentes maneras. Entonces, esto desde luego ha tenido impactos negativos que, insisto, tienen que ver con el desplazamiento de cierto tipo digamos, de usuarios, de población, pero también con la diversificación de la nueva población que habita el centro histórico. Ha dado lugar también a un cierto grado de homogenización ambiental, que muchas veces es un poco, digamos, la promoción de una visión folclórica de lo que es el centro, que lo que hace es banalizar muchas veces las características que tienen las costumbres, las tradiciones y demás cosas,
Entonces, esto también da lugar a una cierta frivolización de la cultura. Eso también es un hecho que se nota, ¿no? Aunque también, insisto, genera una dinámica mucho mayor de usufructo de los bienes culturales, ¿no? Porque también es cierto que la recreación social se ha convertido en un imán muy importante para sectores de población que ya no se paraban por el centro, que ya no iban, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Ya no iban a los centros históricos. Hoy día están regresando, y están regresando porque se les abren estas oportunidades de interacción social que tienen que ver con la recreación, ¿no? Entonces, tiene luces y sombras, a esto me refiero a lo que está sucediendo. Desde luego, ha habido también una política orientada a generar mucho mayores infraestructuras, a un saneamiento pues en este caso de las vialidades y demás cosas, porque está asociado a este repunte, ¿no? Económico que están teniendo los centros históricos. Pero evidentemente muchas de estas políticas no han contado con la participación de los ciudadanos, y muchas veces este tipo de acciones tienden a generar una serie de incentivos que muchas veces no dan los resultados esperados. Nosotros tenemos en el pasado gobierno, por ejemplo, inversiones en un edificio para, supuestamente, el Palacio de la Música, un edificio para generar una vida orientada hacia eso, y generalmente no ha dado el resultado esperado. Lo mismo pasó con un centro de convenciones que se hizo y que no tiene el uso que debió haber tenido según las expectativas del gobierno que lo construyó. Pero fueron iniciativas que el gobierno mismo hizo por su cuenta, sin tener, digamos, desde mi punto de vista, una verdadera apreciación de las necesidades en donde había que hacer las inversiones, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de inversiones, aunque traen, desde luego, pues en este caso, beneficios en la ocupación, en la generación de oportunidades laborales y demás, muchas veces se traducen en acciones que se frustran finalmente. O sea, son elefantes blancos muchas veces este tipo de intervenciones. Pero bueno, también las hay algunas otras que sí tienen participación social, que nacen como demandas de la misma sociedad y que de alguna manera la sociedad misma participa en ellas, ¿no? El último caso es el caso de la plancha, que bueno, nosotros sabemos aquí porque el PUEC, cuando lo presidió la doctora Sicardo, tuvimos la oportunidad de hacer un plan maestro para precisamente crear este gran parque, y aunque tuvimos muchos problemas para implementarlo, porque se cruzó la idea del Tren Maya y de hacer una estación central en ese lugar, finalmente la presión ciudadana, la organización social de los vecinos, etcétera, y las posibilidades que abrió este documento técnico que se elaboró, también dio frutas, o sea, logrando la realización finalmente del parque. Finalmente las autoridades acabaron aceptando que eso era lo mejor para nosotros. Y bueno, ya veremos ahorita los resultados, evidentemente. Pero lo que sí es muy importante es que, aunado a algunas otras acciones que también son relevantes, ya se nota un cierto nivel de organización social de la ciudadanía, que tienen que ver muchas veces con estos organismos relacionados con la protección del patrimonio o con organizaciones de vecinos. Por ejemplo, los vecinos del centro, sobre todo muchos de ellos extranjeros o gente que vive en el centro de fuera, ya lograron generar un nuevo reglamento, por ejemplo, contra el ruido, que era una recomendación que se había venido haciendo desde hace muchísimo tiempo a las autoridades, y esta presión social consiguió que se genere ese nuevo reglamento contra el ruido. Entonces, hay ciertas, pues ahora sí que esperanzas, ¿no?, en que la participación social, precisamente organizada, se vaya traduciendo también en iniciativas pues, que orienten mucho mejor el gasto público, ¿no?, y no sea nada más una decisión de los gobiernos estatales o federales en esta materia. Ha habido, desde luego, también una alta rentabilidad del suelo en los centros históricos. O sea, últimamente ha habido un crecimiento muy importante del mercado de la vivienda, más aún con este asunto de los Airbnb, en ese tipo de casas, habitación, que les rentan cuartos, que les rentan lugares para vivir. Entonces ha habido también una, digamos, democratización, vamos a decir, en ese tema del asunto de la renta habitacional, ¿no?
Y desde luego ha habido con diferentes impactos también algún tipo de medida orientada al impacto ambiental, ¿no? Aquí tenemos un problema muy antiguo de la centralización del transporte. Muchas de estas ciudades del sureste tienen ese problema porque pues han sido, digamos, ciudades que no han tenido un tamaño suficiente como para que se piense en una diversificación de las rutas, más bien en una descentralización de las rutas de transporte. Entonces muchas de ellas han tradicionalmente ido creciendo, digamos, pero sin desconcentrar el transporte. Se siguen siendo transportes centralizados. En el caso de Mérida en particular, ahorita hay una iniciativa para generar un nuevo sistema de transporte basado en la creación de nuevas rutas generadas a partir precisamente del Parque La Plancha, que están conectadas con los municipios más grandes de Mérida después de esta ciudad, que es Umam, Canacín y el norte, digamos, de la zona conurbada de Mérida. Entonces, esto habla también de que los centros históricos también llegan a un punto de saturación en el que es necesario una modificación, un cambio de lo que son los patrones de uso, ¿no?, que tienen en este caso sobre todo los permisionarios y este tipo de usos de autotransporte. Y bueno, tenemos también una serie de problemas de naturaleza visual, de naturaleza paisajística, porque muchas de las intervenciones que se hacen en el centro histórico, a pesar de las normas, de la vigilancia del INE y todo lo demás, no siempre llegan a evitarse, ¿no?, este tipo de impactos. Sobre todo cuando estas iniciativas vienen del gobierno, porque aparentemente ahí los criterios de estos organismos, digamos como el INE, pues como que no operan, no operan porque viene, digamos, con una intencionalidad desde el gobierno, y esto hace que muchas veces se salten ese tipo de normas que sí se aplican para los demás ciudadanos. Entonces, bueno, tenemos todo este tipo de contrastes, ¿no? Y bueno, en general, yo creo que pues en este caso, lo que es la posibilidad, digamos, de rescate de los centros históricos hoy día, pues está dada precisamente en tomar en cuenta todas estas circunstancias nuevas que están viviendo y que desde luego pues ameritan cada vez más una mayor participación social organizada en la generación de políticas públicas orientadas a su regeneración. Porque una cosa que sí está probada es que en la medida en que esto no acontece, en la medida que no hay una participación social organizada en este tipo de generación de políticas públicas, también lo que tenemos es este tipo de problemas que he señalado, que se hace la inversión, se logra, digamos, un cierto grado de desarrollo económico, pero en el momento que se termina, lo que se propuso muchas veces no llega a operar como se pensó, ¿no? Ahorita esperamos que no pase esto con el Tren Maya, esperamos que realmente tenga un buen fin, que se llegue a lo que se ha pensado que puede llegar a propiciar dentro del desarrollo del sureste, pero también tenemos en este caso experiencias previas que nos dicen que esto no necesariamente tiene que ser así. Entonces es algo a lo que definitivamente creo que tenemos que tender, ¿no?, a que las políticas públicas dejen de ser implementadas nada más desde la visión central o desde la visión federal y tomen más en cuenta en este caso, sobre todo a la ciudadanía, a la sociedad civil, que también tiene muchas veces pues opiniones fundamentadas para proponer la dirección de estas políticas. Bueno, eso sería todo en general. Muchas gracias a los dos. Tenemos espacio, bueno, tenemos unos minutos para preguntas o comentarios. No sé si alguien quiera preguntar algo o comentar algo. ¿Nadie? Pues la verdad es que con la presentación que nos han hecho, realmente nos invitan a leer el libro. Creo que va a estar disponible el libro ahora
para Graciela. Lo van a... Lo vamos a obsequiar, vamos a obsequiar un libro de ellos. Entonces, pues... Tenemos ahí un paquete con otro libro también Pues los invitamos a que lo lean y que sigamos continuar la conversación acerca de los desafíos de los centros históricos. Y en este momento, como no hay preguntas o comentarios, voy a entregarles las constancias de participación para el doctor Marco Tulio Peraza Guzmán. Y a la doctora Susana. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Bueno, pues entonces, no sé dónde los van a entregar. Aquí los podemos entregar. Ah, pues sí, ¿quieren pasar por los libros? Los invitamos. Muchas gracias y gracias.